Muy buenos días. Esta semana terminé de ver una película que, bueno, la había comenzado a ver por parte, es un poco larga, pero ya la vi completa y está en YouTube. De hecho, voy a dejar más abajo aquí en esta publicación el enlace. La película es de Policarpo de Esmirna o San Policarpo de Esmirna. Y tal vez es un nombre desconocido, para mí era totalmente desconocido quién era San Policarpo o quién era Policarpo. El nombre de Esmirna tal vez no suena más, ¿verdad? Por ser una de las iglesias de Asia que aparece en la Biblia. Pero es bonito descubrir que Policarpo o San Policarpo fue uno de esos primeros cristianos, vamos a llamarlo así, que estuvo en la iglesia llamada primitiva o la primera iglesia del primer y segundo siglo. Lo que llama la atención más de Policarpo es que Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Como ustedes saben, la iglesia cristiana siempre ha estado fundamentada sobre la enseñanza de los apóstoles del Señor Jesús, ¿verdad? Por eso nos llamamos iglesia apostólica, gracias a los 12 apóstoles, quienes recibieron las enseñanzas de Jesús, aunque no todos dejaron escritos como tal, pero ya eso sería tema de otro video. Los 12 apóstoles dejaron las enseñanzas de Jesús y obviamente, bueno, el evangelio empezó a expandirse en Asia, África y Europa gracias a este fundamento apostólico. Pero una de las personas que tuvo contacto con uno de los 12 apóstoles fue Policarpo de Esmirna. Él fue enseñado directamente por el apóstol Juan, y Juan fue uno de los apóstoles que se cree que murió más tarde, ¿no? Porque cuando él era discípulo de Jesús, él era un adolescente apenas, era muy jovencito. Terminando de ver la película, wow, te atrapa mucho porque te enseña mucho el contexto histórico de la iglesia, ya no en Jerusalén, sino ya, bueno, entre Asia y Europa, todo lo que era la actual Turquía, como el evangelio ya se había comenzado a expandir rápidamente. Te da un poquito de contexto de cómo era que vivían muchas comunidades cristianas a inicio del cristianismo, en momentos de relativa paz y en momentos también de persecución, ¿no? La película muestra esa parte de la persecución, como sea el martirio de, por ejemplo, de Policarpo, ¿no? Y Policarpo, así como otras personas que vivieron en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Eso wow, desde hace tiempo como que estoy sintiendo esa necesidad de conocer más y más acerca de esos inicios del cristianismo, ¿no? Dice Justo González, doctor Justo González es, por así llamarlo, muchos le dicen así, la máxima autoridad en cuanto a temas de historia de la iglesia. Justo González se cree que ha escrito casi cerca de 100 libros en todas las universidades, seminarios del mundo. Él es una de las figuras que más ha estudiado, ha enseñado con más autoridad sobre el tema de la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, la historia del pensamiento cristiano también. Y Justo González me gusta porque él dice varias cosas interesantes. Una de las cosas que él dice es que los cristianos a veces tenemos la mala costumbre, por cierto, no, si vamos a la Biblia no nos deberíamos llamar cristianos, porque los cristianos en el tiempo bíblico o los cristianos en la época del primer siglo no se veían a sí mismos como cristianos. Eso es otro tema también para otro video. Pero dice Justo González que tenemos la mala costumbre de pensar que el cristianismo comenzó el día que nosotros mismos nos convertimos, o pensamos que el cristianismo, la fe cristiana comenzó con nuestra iglesia. Si nuestra iglesia se fundó hace 20 años, pensamos que nuestra iglesia es la mejor y decimos que el cristianismo, vivimos como que si el cristianismo se fundó hace 20 años, 30 años, o que pensamos que el cristianismo muchas veces se fundó con nuestra denominación, pero nos olvidamos de que el cristianismo tiene más de 2000 años. No solo eso, dice él también que nuestros hermanos, pensamos que solamente son a veces los hermanos que están en nuestra iglesia local. Nos olvidamos de esos otros hermanos que son de otras tradiciones cristianas, los ortodoxos, los luteranos, los anglicanos. Y algo más interesante que dice él es que nuestros hermanos en la fe cristiana son también esos, se nos olvida, no los tomamos en cuenta, no los contamos como hermanos nuestros. Dice, la iglesia la conforman los que están vivos y los que están muertos. Es decir, todos esos cristianos que a lo largo de 2000 años han muerto en Cristo Jesús, esos son también miembros de la iglesia. La vida de Policarpo, la vida de otros padres de la iglesia también, de otros mártires que han vivido, Ireneo, San Agustín,
y así sucesivamente a lo largo de la historia, ¿no? Qué importante es estudiar lo que vivieron ellos. Y una de las cosas por las que yo he sentido el deseo de investigar más y aprender más acerca de estos comienzos del cristianismo, porque es que uno tiene que irse a las fuentes, hacia atrás, a ver qué creían los primeros cristianos acerca de lo que hoy en día normalmente nosotros creemos, enseñamos en nuestras iglesias. Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo digo, wow, o sea, y eso es porque eso está ahí en la Biblia, eso no es algo de revelación, eso no es algo como una nueva revelación, eso está ahí en la Biblia. Cosas tan sencillas como que, por ejemplo, eso de que hoy en día la gente tiene que hacer un curso, tomar un taller de clase para bautizarse, que si la persona tiene que pasar 3 meses para tomar un curso para saber si se puede bautizar, eso no está en la Biblia. En la Biblia lo que vemos es a una iglesia que donde quiera que iban predicaban, y en el momento que la gente creía en el Señor, en ese mismo momento, si había oportunidad porque había agua y se podían bautizar, se bautizaban. La gente no tomaba cursos, la gente no tomaba clases, eso lo inventaron muchos años después. Ese no es el modelo bíblico. O ese modelo de que, o por ejemplo, eso de que alguien tiene que estar ordenado por su denominación para impartir la Santa Cena, eso no está en la Biblia en ningún lugar. O que tiene que ser alguien ordenado supuestamente para que pueda bautizar a otro. Eso no está en la palabra de Dios, eso no lo vemos en los cristianos del primer siglo. Y por eso es que he sentido deseo de estudiar acerca de cómo los primeros cristianos entendieron y aplicaron las propias enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué creían ellos acerca? Creo que una de las mejores maneras de entender también la Biblia, que es la fuente de todo nuestro fundamento cristiano, una de las mejores maneras de entender lo que enseñaron los apóstoles en la Biblia, es ver cómo esas primeras comunidades interpretaron las enseñanzas apostólicas y cómo las aplicaron ellos mismos. He conseguido un libro, por cierto, que se lo quería mostrar, bueno, había escuchado varias recomendaciones, porque quería tener como un resumen de qué hemos creído los cristianos a lo largo de los siglos. Una breve introducción, qué hemos creído los cristianos a lo largo de los siglos, por qué creemos lo que creemos, ¿no? ¿Por qué creemos las doctrinas, las enseñanzas que hoy en día creemos? Y este libro, que se llama Conocerán la Verdad, un manual sencillo, básico, ahí hace reflejo la luz, de teología, un manual para la fe cristiana de Bruce Meyer, y tal vez lo voy a compartir también el enlace para que lo puedan conseguir. El libro reúne como parte de historia, pero parte también de las doctrinas que los cristianos hemos tenido a lo largo de todos estos años, cómo se han aplicado, cómo lo hemos vivido también, porque no solamente es cómo lo enseñamos, o qué enseñamos, sino también qué vivimos o cómo vivimos. Una de las cosas que dice aquí el autor, que dice Bruce, y que me impacta, y me siento identificado con eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, las universidades que enseñaban teología cayeron como en la universidad más famosa, ¿no? Muchas de las universidades famosas que enseñaban a los teólogos cayeron en una decadencia y empezaron a desviarse de la fe cristiana, de lo que se enseñaba normalmente, y a raíz de eso, en Occidente empezó a regarse como una opinión falsa, una falacia, a decir que la teología era mala, que el que terminaba estudiando teología se iba a perder, que por su razonamiento, que la letra mata, pero que el espíritu vivifica, porque como muchos teólogos famosos, vamos a llamarlo así, teólogos famosos, pero realmente eran famosos en Occidente, empezaron a desviarse de la fe. Entonces, y yo crecí en un contexto de iglesia donde se decía que el que estudiaba teología se moría también. El que se ponía a estudiar teología se moría, se secaba, y con el tiempo he descubierto que todo lo contrario. Una persona que se dedica a estudiar la Biblia, no necesariamente teología, como un estudio académico, ¿no? De ir a un seminario, pero cualquier persona que dice voy a estudiar la Biblia, voy a estudiar lo que creo, lo que creemos, voy a investigar por qué yo creo esas doctrinas acerca de Cristo, acerca de la iglesia. Cualquier persona que toma esa iniciativa, que tiene las facultades mentales, creo que San Agustín, el que dijo algo así como si Dios
te dio una mente es para que la uses. Si Dios no dio una mente a nosotros, es para que la usemos. La mente no es, o sea, la mente que Dios te dio, hasta el nivel que puede llegar tu mente, tu capacidad mental, lo poco o lo mucho que tú puedas pensar. Si esa capacidad que Dios te dio para razonar, para pensar, para meditar, aunque sea, tienes que aprovecharlo para estudiar la Biblia, para estudiar lo que creemos acerca de Dios. O sea, no podemos andar por la vida como escuchando cosas o simplemente repitiendo lo que otras personas dicen sin ni siquiera saber si realmente lo que se está diciendo está validado por el cristianismo desde la iglesia, desde el nacimiento de la iglesia. Yo he escuchado a personas que dicen que su denominación o que su iglesia es la verdadera denominación, la mejor denominación, que su iglesia es la mejor iglesia, es la verdadera. He escuchado he escuchado incluso personas que han estudiado en seminario, en instituto bíblico, han dicho, mi denominación es la verdadera, mi denominación es la que Dios usa. Y una denominación que no tiene más de 100 años, más de 150 años. O sea, tú me estás diciendo a mí que antes de que existiera tu denominación, tu concilio, el cristianismo no existía. No existía la Biblia, no existían las doctrinas cristianas. O sea, antes de que naciera tu iglesia, tu denominación, no existieron cristianos. Lo que tú me estás diciendo a mí prácticamente es una gran mentira y te estás mintiendo tú mismo y estás mintiéndole a la gente. El cristianismo tiene 2000 años de fundado. La fe cristiana tiene más de 2000 años de fundada. No podemos caernos a mentira y por flojera espiritual, por flojera mental, pensar de que simplemente nuestra denominación o nuestra iglesia o nuestro ministerio es el verdadero. Por favor, o sea, seamos sinceros o seamos un poquito más serios, ¿verdad? En ese tema. Creo que Dios quiere que nos dediquemos a estudiar la palabra. Fíjense que camino a Emaús, cuando Jesús iba caminando y los dos hombres que estaban tristes por lo que había sucedido, por la muerte de Jesús, ellos no lograron reconocerlo. Vean la tarea teológica, la educación teológica, cómo se ve ya con Jesús resucitado. O sea, Jesús se dedicó a darle un estudio bíblico, como un instituto bíblico ambulante, caminando a Emaús, y él dice en la Biblia que él le enseñaba a ellos, le mostraba, le abría los ojos, trataba de abrir los ojos para que ellos vieran lo que estaba escrito acerca de él en el Antiguo Testamento, todo, para que ellos vieran que todo se había cumplido. O sea, que Jesús se tomó la tarea de hacer varias cosas cuando resucitó, preparó desayuno para sus discípulos, se les apareció, pero una de las cosas fue que le dio una clase teológica o una clase bíblica, vamos a llamarle así, si no te gusta la palabra teológica o teología. Le dio una clase bíblica y él les mostró lo que decía la Biblia acerca de él. Y creo que eso es lo que Dios nos está llamando hoy en día, a que aprovechemos nuestro tiempo para descubrir más de él, conocerlo, verlo en el Antiguo Testamento, verlo en el Nuevo Testamento y verlo a lo largo de la historia. Si Dios te dio una mente, es para usarla. Si vemos en la Biblia, por ejemplo, las cartas de Pablo casi siempre tienen el mismo patrón. La primera mitad es enseñanza. No me gusta a veces usar mucho la palabra doctrina porque como que se le da un toque medio mágico a veces, o sea, medio místico a la palabra doctrina. No por la palabra como sí, sino por el tratamiento que se le ha dado. Pero vemos que las cartas de Pablo la mitad siempre es una enseñanza, una doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza, punto. Más nada, no hay nada místico en eso. La primera mitad de las palabras de las cartas de Pablo era doctrina. Y la segunda mitad, ustedes van a ver que Pablo le da instrucciones a la iglesia, a las personas, de cómo se aplica en la vida diaria esa doctrina. Si tenemos hoy en día situaciones difíciles que resolver en nuestras vidas, situaciones, problemas, cosas con las que estamos luchando, cosas con las que está luchando nuestra congregación, cosas con las que está luchando el país, la iglesia, nuestra familia.
En la Biblia tenemos la solución a todo, pero tenemos la enseñanza. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué dice la Biblia sobre aquel tema? Pero también nos enseña cómo esa enseñanza se aplica a nuestra vida diaria. Porque cuando uno estudia la Biblia, no la estudia, lamentándolo mucho, mucha gente sí lo hace, pero uno no estudia la Biblia para saber más y que se te llene la mente de conocimiento, porque con el conocimiento o la información no se hace realmente nada. Se estudia la Biblia para conocer más al Señor Jesús, para conocer más a Dios y para vivir conforme a lo que Él dice, conforme a lo que Él enseña. Entonces, creo que tenemos una buena oportunidad. Aprovechemos nuestro tiempo. De ese tiempo que sacábamos para redes sociales, para investigar la vida de otros, para ver farándula, tiempo que perdemos viendo series, tiempo que perdemos, bueno, en cualquier cosa, aprovechemos un poquito para estudiar qué creemos los cristianos desde el principio, o para ver cómo vivieron los cristianos. Mire, ya hoy en día, si no se necesita estudiar, si no quieres estudiar o se te hace difícil leer tantos libros, hoy en día hay tantos estudios en internet, seminarios. Hay pocos seminarios que son gratis, que son seminarios buenos. Hay institutos bíblicos online que son muy económicos. Hay clases en YouTube, pero realmente es bueno siempre investigar a través de la Biblia, pero también a través de la historia. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que lo que estamos viviendo hoy en día, que lo que estamos creyendo? ¿Cómo sabemos que lo que se hace domingo tras domingo en nuestra congregación realmente es bíblico y realmente lo han hecho otros cristianos a lo largo del tiempo y que lo estamos haciendo bien? O sea, realmente tenemos interés en conocer si realmente las cosas que estamos haciendo son buenas o han tenido un valor a lo largo de los años para los cristianos. ¿Cómo sabemos, cómo descubrimos cuáles son nuestros hermanos? Todos nuestros hermanos a lo largo del mundo. A veces pensamos que porque nosotros somos evangélicos, solamente ya los evangélicos somos los que nos vamos a salvar. Pero hay un episodio que para mí, yo creo que obviamente Jesús sabe todas las cosas. Ya con esto concluyo. Obviamente Jesús sabe todas las cosas. Pero creo que los evangelios dejan como mostrar, para mí es algo personal, una interpretación personal. Creo que los evangelios dejan mostrar como que Jesús sabía, o el autor sabía, de que del nacimiento de las denominaciones, las diferentes iglesias cristianas a lo largo del mundo, ¿no? En ese episodio donde hay unos discípulos de Jesús que le dicen a Jesús: mira, Jesús, habían unas personas allá reprendiendo demonios en tu nombre, usando tu nombre para sacar demonios, y los regañamos porque ellos no son de nuestro grupo, ¿no? ¿Qué hacemos los cristianos con los concilios de las denominaciones? A veces que nos creen que somos más sectarios que otra cosa, a veces, no todos, ¿no? No, obviamente, porque si se enseñara esa mentalidad abierta de que, pues, esa mentalidad de que no somos los únicos, ni hemos sido los únicos, ni vamos a ser los únicos. Entonces ellos ahí, Señor Jesús, ellos los reprendimos porque ellos no estaban en nuestro grupo. Y Jesús le dice: cualquiera que no esté en contra de nosotros está a favor de nosotros. Cualquiera que no esté en contra de mí está a favor de mí. Él le dijo algo así como: no los reprendan, ¿no? Creo que Jesús sabía en el fondo, o mejor dicho, el autor sabía también de que las divisiones iban a venir en el nacimiento del cristianismo, ¿no? Y que bueno, es el mismo Señor Jesús quien pone la pauta, no la pone una iglesia, no la pone un youtuber famoso, la pone Dios. Vean la película de Policarpo, la voy a publicar acá en un enlace. Investiguen un poco cómo comenzar a estudiar acerca de
del nacimiento de la iglesia, historia de la iglesia. Hay unos podcasts, voy a dejar un podcast muy bueno, lo voy a dejar acá también en la publicación, ustedes lo pueden escuchar. Voy a dejar, a ver, ahí creo que voy a dejar dos tipos de podcast, uno largo y uno corto, ¿no? Para que podamos estudiar un poco sobre este tema. Le voy a dejar algunas referencias sobre Justo González también, y voy a dejar unas referencias también sobre el libro. Esa era una pequeña reflexión que quería compartir con todos ustedes. Apasionémonos por estudiar la Biblia, apasionémonos por estudiar la historia de la iglesia cristiana.